Bueno, quiero comentarle que ayer se realizó el Foro Agricultura en El Salvador, desafíos y oportunidades, donde se ponía en perspectiva la posibilidad que tiene nuestro país de convertirse en un supermercado del mundo. Pero esto requiere innovación y tecnología. Comenzamos la entrevista de Hechos AM poniendo en contexto los planteamientos que se hicieron en este foro. La agricultura en El Salvador, desafíos y oportunidades, es el nombre del Congreso de Agricultura que se realiza en San Salvador. En el foro se destacó que el uso de la biotecnología en la agricultura puede despertar el potencial que tiene El Salvador para desarrollar a este sector. Hay una falta de un plan agrícola de largo plazo y ese es un común denominador a lo largo de toda la región. Los políticos en general buscan al agricultor para la época de las elecciones porque son muchos votos. Actualmente el país, al igual que otros en la región, se ha resistido a implementar algunas innovaciones tecnológicas. Según José Perdomo, presidente de CropLife, la apuesta debe ser apegarse a las adecuadas prácticas agrícolas. La región produce el 13% del alimento del mundo y en los próximos 5 años se espera que las exportaciones de alimentos se tripliquen, sobre todo por el potencial climático del subcontinente. CropLife señala que las plagas afectan hasta el 45% de la producción anual, pero sin la tecnología sería un 80%. El Salvador ha sufrido varias plagas como la roya, la broca y la antracnosis en el caso del café, el pulgón amarillo en el caso del sorgo, entre otros. La roya es de los casos más dramáticos, pues redujo de un año a otro la cosecha en alrededor de 1 millón de quintales. El sector aún arrastra esos problemas. Este año, el agro salvadoreño fue golpeado por la sequía entre los meses de julio y agosto. El impacto fue de más de 6 millones de quintales de maíz perdidos, de acuerdo con la Cámara de Medianos y Pequeños Productores Agropecuarios, Campo. Pero para ahondar más sobre este tema, damos paso a la entrevista de Hechos AM correspondiente a este jueves 8 de noviembre. ¡Comenzamos! Así es, para abordar esta temática de interés, hoy nos acompañan José Perdomo, presidente para CropLife de Latinoamérica, y Martín Zúñiga, director ejecutivo también de CropLife de Centroamérica y el Caribe. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto acompañarlos, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted por venir. Bueno, me gustaría que comencemos explicando qué es CropLife y qué buscan impulsar en El Salvador. Bueno, CropLife Latinoamérica es una entidad sin afán de lucro que representa la industria de la ciencia de los cultivos y trabajamos en pos de con los agricultores para no solo propagar las buenas prácticas agrícolas, sino también los programas de reciclaje de los envases vacíos, triple lavados de agroquímicos para darles un destino correcto. Apoyamos también a la industria y a las asociaciones, en el caso de El Salvador, APA, en la reglamentación de la industria de una manera transparente y correcta para poder avanzar la tecnología de una manera segura y que la sociedad tenga la confianza en sus autoridades de que las tecnologías están siendo usadas de una manera correcta. Bueno, cuando hablamos de tecnología de modificación genética, que es el término que se está utilizando de los cultivos, ¿estamos hablando de los mismos productos transgénicos? Sí, efectivamente. Hoy en día hay incluso más desarrollo, hay desarrollo más allá de la semilla transgénica, pero aquí mismo en El Salvador todavía la semilla transgénica, que ya es una tecnología casi que retrasada, podríamos decir, porque hay mucho más avances. En Honduras, por ejemplo, los agricultores poseen la semilla transgénica. Hay investigación que ha demostrado que, por lo menos en el caso de Honduras, hay un 23% de beneficio para el agricultor en términos de una mayor producción. Y eso es lo que queremos también para El Salvador. Como organización queremos la posibilidad de que el agricultor tenga acceso a la mayor cantidad de tecnología que sea aplicable al país. No toda la tecnología puede ser traída al país por razones prácticas o porque no es la mejor, no es la aplicable, pero aquella que está disponible y que sabemos, como el caso del maíz con la semilla transgénica, quisiéramos que el agricultor tenga la oportunidad de accesar ese tipo de tecnología, pero sobre todo porque es un gran beneficio también para el país en la medida en que vamos a tener una mayor productividad. Bueno, yo lo consultaba porque la palabra transgénica en realidad
durante muchos años hay muchos detractores, hay muchos mitos en relación a esto y me gustaría que lo vayamos entendiendo. ¿Cuáles son los principales beneficios de utilizar esta tecnología de modificación genética en los cultivos? Bueno, en realidad, y sumando a los comentarios de Martín, esta tecnología tiene ya 21 años de estar en el mundo. Más de 29 países la están usando con éxito. Casi 200 millones de hectáreas en el mundo son plantadas con granos desarrollados con la biotecnología. Los principales, estamos hablando maíz, soya, canola, trigo y algodón. Y la realidad es que el 90% de los agricultores que usan esa tecnología en esos 29 países son pequeños agricultores. ¿Y qué se ha logrado con eso? Pues primero que todo se ha logrado usar menos agroquímicos, porque muchas de estas semillas ya vienen con la capacidad de defenderse solas de los agroquímicos, o sea, es positivo, además de darle un control de plagas sumamente eficiente, como comentaba Martín en el caso de Honduras, una mayor productividad, el grano sale menos dañado, tiene un precio diferenciado, o sea, es un gana-gana, y en esos 21 años no ha habido una sola reclamo de nadie haberse enfermado, ni de tumores, ni de mucho menos en alrededor del mundo, como los detractores, los que viven de los famosos fake news y que si no crearan el miedo no tendrían un atractivo importante. Y como decía Martín, hoy en día las tecnologías, ya estamos en biotecnología 3. ¿Por qué? Porque ya estamos hablándose de la tecnología CRISP, que ya no es transgénico, o sea que se mueve un gen de una planta a otra para darle un beneficio, como era este caso. Hoy en día ya están las mismas, el genoma de la misma planta se está analizando, que se mueven como switches eléctricos, se cierra uno que causaba un problema y se abre para que se defienda, o sea, ya no es ni transgénico, lo que es la misma planta con eficiencia, y eso se está dando también en la investigación farmacéutica, o sea que la tecnología sigue avanzando y muchos de nuestros países ni siquiera ha llegado a la primera base, teniendo aquí a vecinos como Honduras que ya lo tiene, Costa Rica, Brasil, Colombia, Argentina, en fin. Entonces creo que tenemos una gran oportunidad y la biotecnología es solo una herramienta en una caja de herramientas que el agricultor tiene a su disposición de tecnología, como son semillas mejoradas, fertilizantes, agroquímicos, irrigación, en fin. Tenemos que apoyar, y esto era uno de los diálogos grandes que tuvimos ayer en el foro. Tuvimos más de 350 personas, agricultores, universidades, políticos y demás, dándonos la oportunidad de tener un diálogo de la importancia de un país como El Salvador y como América Latina de tener planes integrales agrícolas de país que van más allá de los 4 años o 5 años del término de una presidencia, porque es una base importantísima de crear riqueza para los países nuestros que tenemos las condiciones, como decíamos en el foro, somos un supermercado de alimentos para el mundo hoy en día. América Latina produce el 80% del banano del mundo, el 60% del café, el 55% del azúcar, y así vamos por delante. O sea, tenemos un gran potencial y tenemos una vocación agrícola como países para empezar y realmente aprovechar. Ayer hablaban que hay 400.000 hectáreas en El Salvador que están ociosas, por ejemplo. Sí. Y realmente eso es una oportunidad con un plan realmente que se preste para poder pensar a largo plazo. Ahora, es bien interesante que se haya generado este foro en el que pudieron participar de manera bien abierta. Me gustaría saber cuáles fueron las principales inquietudes de los participantes, cuáles son las principales preocupaciones en caso de que esto se vuelva una realidad para nuestro país. Bueno, en general de la buena asistencia que tuvimos de líderes agrícolas, hay una preocupación básicamente política, porque muchas de estas tecnologías lo único que necesitan es la voluntad política, y más allá de la voluntad política, como decía José en una de las tomas que se presentó ahora en la televisión, lo importante es tener un plan, una estrategia de país, porque no se trata de traer tecnología en forma aislada para algunos y para otros no. No se trata de que haya un permiso para una cosa en particular y para otra no. En realidad hay que definir claramente con políticas de Estado cuál es la agricultura que queremos. No la agricultura del próximo año ni dentro de 2 años. Hay que definir un programa agrícola, ojalá para los próximos 10 años, en donde los agricultores sepan qué es lo que se espera de ellos, en donde además las
fuerzas del Estado, como digo yo, se alineen para que apoyen al agricultor. ¿Eso qué significa? Que haya crédito disponible, que haya la infraestructura necesaria y todo lo que el agricultor necesita paralelo a la producción. Porque lo que observamos en muchos países, y en El Salvador lo vemos también, es que el agricultor tiene la producción lista y de repente las carreteras no están en condición, la tercera o la cuarta parte de la producción del país se pierde porque la infraestructura no es buena y el producto se daña antes de llegar al mercado. El agricultor además, ahora que hablamos por ejemplo de tecnología relativamente sencilla, aunque nos parezca compleja en este momento, como la Internet de las Cosas, que permite interconectar artefactos, sensores de campo a la Internet para que apoyen al agricultor en el desarrollo de la agricultura. Esto requiere de Internet de ancha, de banda ancha, y que, bueno, hoy no disponemos de ella en la mayoría de lugares y no va a ser posible llevar una gran cantidad de tecnología mientras no se den ese tipo de desarrollos. Entonces, la política agrícola de un Estado toma todos esos subsectores y también todos los elementos que son necesarios para crecer, y eso es lo que importa. Hay que empezar a pensar en la agricultura que queremos para los próximos 10 años. Y lo que se puede desarrollar también. Este tipo de tecnología asegura la inocuidad de los alimentos, ¿y hay estudios que respalden esta situación? Muy buena pregunta, y fue uno de los temas que comentábamos ayer en el foro. Las buenas prácticas agrícolas es lo que debe nortear todo, en el caso de la agricultura, en el manejo de las tecnologías, ya sea maquinaria, ya sean agroquímicos, aplicación de herbicidas, lo que fuera, o fertilizantes. Y la industria de la ciencia de los cultivos es la industria más regulada del mundo. Es más regulada que la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque es una industria que crea e innova nuevas tecnologías y productos que no solo pueden impactar al ser humano y a los cultivos, sino que puede impactar al medio ambiente, la tierra, el agua. O sea, por eso es que estos productos, para desarrollarse, pasan casi más de 11 años para que finalmente uno llegue al mercado. ¿Por qué? Porque tienen innumerables estudios de medio ambiente, de toxicología, de mutagenesis y demás, que todos necesitamos asegurarnos que esos productos, usados como la etiqueta lo recomienda. Las medicinas tienen etiqueta, no sé cuántos leemos la etiqueta, nos confiamos en lo que el doctor dice, pero esas etiquetas es donde está plasmado el correcto uso de los agroquímicos. Y en el caso ahí dice, un producto se aplica hasta 10 días antes de la cosecha, porque se sabe exactamente en condiciones promedio alrededor del mundo que ese producto en 10 días está degradado y se puede cosechar y no va a haber ningún residuo, o el residuo que pudiera quedar es tan bajo que está aprobado que no va a causarnos ningún problema en el curso de nuestra vida de acuerdo a lo que se consume. O sea que no hay ningún problema, y siempre y cuando los agricultores trabajen bajo las buenas prácticas agrícolas y sigan lo que las etiquetas nos dicen. Y a eso es que nos volcamos con el programa de CropLife Latinoamérica, que APA representa en El Salvador, de Cuidagro, que es el programa para enseñar a los agricultores en las buenas prácticas. Ustedes compartían un dato muy interesante que también queremos externar aquí con la audiencia de Noticiero Hechos, y es que para 2050 se estima que el planeta esté habitado por 9.000 millones de personas, por lo que se tendría que producir un 50% más de lo que se produce hasta el momento, es decir, estamos hablando del doble de la producción. Ustedes dicen que esta tecnología tiene la capacidad de superar esta necesidad, pero ¿cómo se logra? ¿Qué hay que hacer con una semilla para lograr este objetivo que se está planteando? Excelente pregunta y gracias por hacerla, y es ahí el corazón de la innovación y la tecnología, que a lo largo de la historia agrícola hemos venido aumentando la productividad por hectárea en toneladas dobles y triples a lo largo del tiempo usando la tecnología. Y lo que nosotros estamos proponiendo es de que el campo tiene una capacidad de producción inmensa siempre y cuando se use de la manera correcta. Hoy creemos que tenemos que hacer más con menos, o sea, tenemos que producir más por unidad de área, y la única manera que un agricultor puede llegar a 150 por toneladas de producción, por ejemplo, de maíz, que en muchos países como en Estados Unidos se logra, y acá estamos logrando 10, 15, 20, dependiendo de las condiciones. O sea, esa misma hectárea tiene ese potencial, pero para lograrlo
hay que usar tecnología, hay que preparar la tierra de la manera correcta, hay que aplicar el fertilizante adecuado de acuerdo al tipo de suelo, hay que irrigar para poder lograr obviamente la máxima expresión y usar la protección de cultivos necesaria, porque hoy en día el 45% de los cultivos se pierden por las plagas, a pesar de que se usan agroquímicos, pero o se aplican en el momento incorrecto o no se aplican bien, pero se están salvando otro 40% se salva gracias a estos esfuerzos. Entonces creemos claramente que vamos a lograr ese gran desafío. No tenemos 50% más de tierra en este planeta para producir 50% más de alimento, pero lo podemos lograr a través de usar más intensamente la tierra que ya tenemos, protegiéndola de una manera sustentable, usando el agua de una manera correcta. Hoy en día 20% de la agricultura del mundo es irrigada. Hay un 80% que no se está irrigando. Ahí viene un plan de gobierno para programas de riego, acceso a la tecnología. El riego aumenta 14 a 20% la productividad cuando se aplica de la manera correcta. O sea que estamos dejando la productividad hoy en día en el campo por no usar la información y la tecnología que ya existe, pero para eso necesitamos la educación de los agricultores, la transmisión de la tecnología, la socialización de la tecnología, que hoy en día en estos famosos aparatos tenemos acceso a mucha información que no se tenía, y los agricultores todos en el campo tienen esos aparatos y los podemos realizar de una manera mucho más amplia, como comentaba Martín, con el Internet de las cosas. Y se requiere también inversión, que me imagino que será otra de las preocupaciones que tienen las personas. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. Quédese con nosotros. Esta mañana en la entrevista nos acompañan José Perdomo, él es presidente de CropLife para Latinoamérica, y Martín Zúñiga, director ejecutivo de CropLife para Centroamérica y el Caribe. Y estamos hablando sobre los retos en términos de agricultura y un foro que se realizó el día de ayer. ¿Cuáles son los principales desafíos que se vislumbran para la producción alimentaria en el contexto del cambio climático? Acá en la región recientemente fuimos afectados por una sequía y bueno, sobre todo la zona norte del país donde hay producción, la zona occidente, la zona oriental, se vieron severamente afectados con esta situación. ¿Qué es lo que se presenta en términos de tecnología para solventar este tipo de situaciones que son inevitables? Lo primero que tenemos que entender es que el cambio climático no es un tema para preocuparnos de algo que va a venir. El cambio climático ya está, es un problema, más que un problema, es una situación que tenemos, que estamos viviendo y que vamos a seguir lidiando con él, no solamente el agricultor, sino los ciudadanos y el mundo en general. Sí, hay tecnología que se ha venido desarrollando, precisamente podemos citar el caso de la semilla transgénica, que tiene la capacidad precisamente de sobrevivir a una sequía, o hay también semilla que es capaz de mantenerse en buenas condiciones a pesar del exceso de agua. Eso es muy interesante porque precisamente usted hablaba ahora de la seguridad alimentaria y este tipo de tecnología permitiría que el agricultor tenga producción y que hayan alimentos, que es lo fundamental, a pesar de estas situaciones de sequía. Y es muy sencillo, la planta lo que hace cuando hay presencia de sequía es que extiende las raíces y busca agua más abajo. De manera que no es que tenga una magia la planta, en realidad es un fenómeno muy natural a través del cual la planta busca agua por sí sola. Y las diferencias entre una planta tradicional y una planta que tiene esta capacidad es impresionante. Realmente hay que verla en el campo funcionando para poder entender y creer, como dicen muchos, ver para creer. Pero sí, la tecnología está disponible. Las inundaciones, la sequía, el exceso de lluvia en algunas áreas son parte de los fenómenos que tenemos que incorporar ahora como factores que van a estar presentes en la
presionando la agricultura y cada vez van a ser mayores. Por eso tenemos que empezar ya a lidiar con estas cosas y acostumbrarnos a trabajar con ellas, porque van a ser más intensas en el futuro. Ahora, también parece que vivimos en un país donde no se administran suficientemente bien los recursos, porque sí tenemos inviernos muy copiosos, sí tenemos una buena temporada de lluvias, pero no se logra captar, digamos, esta cantidad de agua que se podría reservar y mantenerse para que los cultivos no tengan ningún inconveniente. ¿En torno a eso también hay propuestas? En realidad, estaba yo pensando cabalmente conforme Martín hablaba, el cambio climático ya está presente y tenemos que buscar las formas de mitigar sus impactos. A través de la tecnología es una forma, a través de políticas de gobierno, por ejemplo, de la creación de embalses para la época de invierno, se llenen y se puedan usar. Esa es una acción posible. El uso de riego de una manera que se use pues más consciente el agua es una forma. El uso de variedades resistentes a diferentes climas pues es parte de esa evolución. O sea, hay acciones y hay tecnologías que ya existen hoy que si se implementan van a ayudar a mitigar el impacto del cambio climático, pero estamos hablando de mitigar, no es que lo vamos a evitar. El evitar es un esfuerzo global que todos los países están intentando, cada uno a su manera de hacer, pero para el agricultor creo que la importancia es de buscar la forma de mitigarlo. ¿En qué países se está haciendo ya uso de la biotecnología y cómo podemos compararlo con países como el nuestro, donde todavía no estamos avanzados en este tema? Estamos hablando de 30 países ya en el mundo que utilizan la biotecnología, las semillas transgénicas. Hay muchas formas de biotecnología. Estamos hablando de prácticamente 190 millones de hectáreas en el mundo que están sembradas con esta tecnología. Podríamos decir que el 100%, el 90% del maíz que se consume en el mundo es un maíz transgénico. La soya, casi el 100% de la soya que se consume es de producción transgénica. Pero José decía algo anteriormente que es muy importante. Estas no son tecnologías que sean exclusivamente para los países desarrollados. Curiosamente, hace ya 3 años, los países en desarrollo superamos en cantidad de hectáreas plantadas con semillas transgénicas el hectareaje que tienen los países desarrollados. China, por ejemplo, está haciendo toda una revolución en donde hay agricultores de 6 hectáreas y de menos utilizando semillas transgénicas, porque precisamente es lo que la tecnología busca, maximizar el espacio sembrado. Entonces, aquellos agricultores pequeños que ya no tienen posibilidad para ampliar su territorio, bueno, el mundo en general no tiene posibilidad de tener más áreas, y este tipo de tecnología es ideal porque precisamente mejora la capacidad del suelo para producir más, y es lo que el mundo necesita. Ya dijimos, 9.200 millones de personas en el año 2050 nos obliga a prácticamente duplicar la producción que tenemos hoy, pero no tenemos la posibilidad de duplicar el 50% del suelo. Así que, de nuevo, esta tecnología está llamada fundamentalmente a mejorar la productividad de los agricultores, pero es ideal para el agricultor pequeño. Por eso, en El Salvador creemos que es una respuesta muy interesante. No es la solución de todos los problemas, hay que entender, la tecnología no es magia, pero son instrumentos, herramientas, como decía José, muy valiosas, y sobre todo tratar de actualizar un poco al agricultor, porque si comparamos el agricultor de Centroamérica, por no decir el de El Salvador, pero muy especialmente el de El Salvador, con agricultores en Brasil o con agricultores en Perú incluso, nos encontramos que hay una gran brecha entre uno y otro, y podemos cerrar esa brecha y cerrar la brecha con tecnología, pero específicamente para mejorar la condición del agricultor. Una cosa muy importante y que queremos resaltar es que insistimos en la necesidad de crear políticas que permitan que el agricultor se quede en el campo, que los hijos del agricultor se queden en el campo, pero no que se queden porque se queden, sino porque estar ahí signifique una condición de vida aceptable para ellos y un bienestar de vida que sea significativo, que evite que tengan que emigrar, que tengan que irse para otros lados. Entonces, de nuevo, el campo ofrece un gran futuro, pero necesitamos repensar cuál es el campo que queremos en los próximos 10 años. Y a comparación de la semilla que no es genéticamente modificada,
¿cuánto es la inversión adicional que tendría que realizar un agricultor para obtener este tipo de semilla y pues obtener el doble probablemente de ganancias? Bueno, mira, va a variar de acuerdo a la semilla que se considere. Siempre la semilla transgénica va a tener un precio mayor que la semilla híbrida o convencional. Pero ese precio mayor que pueda tener se justifica sobradamente con el incremento de la productividad por esa hectárea. O sea que el agricultor va a recibir más, no solo de lo que pagó, no que en la productividad es donde se reconoce. De otra manera no sería una tecnología viable. Aproximadamente, en general, se cree que el beneficio de la tecnología se queda un 66 a 70% con el agricultor en su productividad, y la empresa recupera un 30% de esa ganancia para la reinversión de los recursos. ¿Y esto es proporcional a la inversión, el porcentaje? No, ahí estamos hablando solo semilla, la compra de la semilla, porque un agricultor va a comprar su semilla, su fertilizante, su combustible y todos los recursos. Aquí estamos hablando de una bolsa de semilla que pueda costar, no sé, no tengo ninguna referencia de precio, pero digamos que vale $50 la bolsa convencional, y de tecnología va a costar 75. Es un 25%. Estoy haciendo figuritas, pero puede ser un 25% más, un 30% más, pero va a recuperar sobradamente ese dinero en la productividad. ¿Y qué tipo de semillas están disponibles en este momento? Hoy en día, como decía, maíz, soya, canola, trigo y algodón. Esos son los 5 cultivos que son cultivos extensivos mundiales. Hay en arroz también, el arroz dorado, que todavía está, como diría, controlado, no lo han dejado estas entidades ideológicas y que viven del miedo de que se apruebe en el mundo. Es una tecnología que fue donada al mundo. El arroz dorado viene con beta-caroteno. Más de 100,000 niños al año mueren por falta de esa vitamina o pierden la vista. Y eso tiene ya muchos años de estar aprobado y no ha avanzado porque lo han demonizado estos grupos, y en realidad es una pena. Y los invito a que visiten el Golden Rice Project. Es importante que como sociedad ayudemos a que esas tecnologías avancen, porque ahí hay un beneficio directo al ser humano de un arroz que ya viene fortificado con una vitamina carente, especialmente en Asia, es donde están los problemas. Bueno, una última consulta. ¿Hay algún riesgo de residuos bioquímicos en los alimentos que puedan afectar la salud de quienes lo consumen? ¿Ustedes tienen conocimiento de algún caso de intoxicación que se haya registrado después de todos estos años de investigación? Mira, hay intoxicaciones en el mundo, no se va a negar eso. Pero que esté relacionado a esto. La mayoría, el 97% de las intoxicaciones que se dan en agroquímicos es de personas que cometen suicidio. O sea, es una tristeza. Y la gran mayoría de niños que son envenenados suceden en las casas con químicos que tenemos en nuestra casa, domisanitarios. Los pocos causantes por intoxicación, por el mal manejo, o sea, agricultores que no usan el equipo de protección y todo, causan esos problemas también, pero son las malas prácticas agrícolas. Correctamente usados los productos, los residuos que pueden quedar en los cultivos son tan bajos, están aprobados por las academias de ciencia y las autoridades de los diferentes países. Por eso somos muy regulados y damos la bienvenida a la regulación, porque una regulación fuerte permite y da seguridad a la sociedad y a las autoridades de que los productos son seguros cuando usados de una manera correcta. O sea que estamos muy confiados alrededor del mundo. Producimos todos esos alimentos inmensamente sin problemas, y por eso es que trabajamos en las buenas prácticas agrícolas en todos nuestros países para asegurarnos que los agricultores usen de una manera correcta. El agricultor es un héroe alrededor del mundo, está en nuestras casas 3 veces al día, pero no pensamos cuando estamos comiendo de dónde vino ese alimento, y eso es parte de este esfuerzo que tenemos de realmente que las ciudades conozcan que la agricultura hoy en día es más segura que lo que ha sido en los últimos 50 años y continuará siendo más efectiva y más segura, porque ese es el compromiso que tenemos para lograr este gran desafío de producir el doble de los alimentos que producimos hoy a futuro, y que el agricultor se beneficie
y logre una vida decente y de oportunidades que el campo le puede ofrecer cuando realiza el gran potencial que tiene en su tierra y que debemos de buscar la forma de apoyarlos con esos planes de política agrícola que trascienden gobiernos, porque esa es la forma en que nuestros países van a salir adelante. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero muy importante esta plática, esta conversación que tuvimos y de interés para las personas que están siempre pendientes de Noticiero Hechos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos enseguida con más noticias. No nos cambien.